Buenas tardes, yo soy Laura y lo que voy a hablar es sobre los modelos estadísticos de clasificación con alta dimensión o el número de covariables y cómo se pueden aplicar estas técnicas en R. Me gustaría empezar explicando lo que se considera un contexto de alta dimensión o Big Data en estadística. Principalmente se considera que se trabaja con datos en estos contextos, que se tiene una o varias de las denominadas 3Vs, que son la primera, la variedad, es decir, los datos que se obtienen son de distintos formatos. La segunda es la velocidad, que son datos generados normalmente de forma muy rápida y es necesario incorporar esta información a los modelos. Y por último, y la más característica, es el volumen, es decir, nos encontramos con bases de datos muy grandes. En particular, va a interesar el contexto donde se tiene un mayor número de covariables que se denota por P que de muestras, que se denotarán por N. Este puede ser un ejemplo donde se quiere medir, por ejemplo, características genómicas de pacientes con enfermedades raras, donde se tiene un conjunto de muestras muy pequeñas y en cambio las características son muy grandes. Por ejemplo, genes, pues tenemos muchos en el cuerpo, pero igual las muestras de las que disponemos son muy pocas. ¿Por qué interesa este contexto en el análisis discriminante? Pues porque es en el cual aparecen problemas en las reglas usuales del análisis discriminante. Por tanto, vamos a hablar de los problemas que aparecen, de los problemas que hay en R y de cómo se pueden solucionar estos problemas, recurriendo a regularizaciones o otras alternativas. Para ilustrar un poco cómo funcionaría esto, se va a emplear una base de datos reales para ilustrar estos funcionamientos. Estas bases reales son de pacientes tanto sanos como enfermos y dentro de los pacientes enfermos son de cáncer de ovarios y cáncer de próstata, sin diferenciar entre ambos, para ponerse un poco más difícil a las reglas de clasificación. Estos datos son del año 2002 y se recogen en el National Cancer Institute y en el Eastern Virginia Medical School de Estados Unidos. Lo primero que quiero hacer ahora es explicar un poco en qué consiste el análisis discriminante y qué se entiende por las reglas usuales. Pues el análisis discriminante tiene el objetivo de, una vez que se conocen que hay un número de grupos bien determinados, por ejemplo, la población de personas sanas y la población de personas enfermas, al recoger nuevas muestras, conseguir determinar si el nuevo paciente o la nueva muestra que se está recogiendo a qué grupo pertenece. Es decir, imaginemos en el contexto donde un nuevo paciente va a consulta y se quiere saber si esta persona está sana o enferma respecto a unas características que se miden, como podría ser la información genética. Se va a explicar cómo proceder en el caso de tener únicamente dos grupos, que es el caso de enfermos y sanos, que se muestra en el ejemplo, pero decir que si tuviese un número mayor de grupos se pueden recurrir a métodos como el OVA, One versus All, o el OVO, One versus One, o también conocido como Majority Voting, que lo único que hacen son comparaciones 2 a 2 y por tanto estas reglas serían totalmente aplicables a contextos donde se tiene un número de grupos mucho más grande de 2. De esta forma, lo que se suelen considerar como reglas usuales del análisis discriminante son la regla lineal de Fisher, que se muestra en la primera ecuación, y la regla discriminante cuadrática. Estas dos asumen normalidad en los datos y se diferencian en que la primera asume que la estructura de covarianzas dentro de cada grupo es la misma. Es decir, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, se ve que los elipsoides que están delimitando los grupos, que son el rosa claro y el rosa oscuro, tienen la misma estructura. Mientras que en el caso de la regla discriminante cuadrática no supone la misma estructura de covarianzas, sino que permite que tengan estructuras distintas. Esto se traduce en que en el caso de la regla lineal de Fisher lo que hace es separar los grupos a través de un hiperplano, mientras que en el caso de la regla discriminante cuadrática lo que hace es separar estas clases a través de una función cuadrática. En el caso de alta dimensión de estudio, donde el número de características P es mayor que el número de muestras, aparecen problemas a la hora de estimar estas reglas. Esto es debido a que las matrices de covarianzas que se están denotando por sigma mayúscula, se muestran en rojo, no se pueden invertir. Por tanto, estas reglas no son estimables y hay que recurrir a regularizaciones o otras alternativas. Una primera opción que se puede emplear es recurrir a su versión regularizada, que no es más que utilizar una versión regularizada de la matriz de covarianzas y en vez de poner la sigma, introducir esa matriz regularizada. No voy a explicar las diferentes alternativas que hay para versiones regularizadas porque sería un poco extenso, pero bueno, para dar una idea de cómo se procedería. De esta forma se va a mostrar un poco cómo funciona el método sobre la base de datos que se ha probado, es decir, si le metemos una versión regularizada de matrices, que no lo he comentado, una versión regularizada de las matrices de covarianzas son matrices muy parecidas a las de covarianzas,
pero de las cuales sí se puede obtener su inversa. Por tanto, permiten obtener la matriz inversa y calcular las reglas. Bien, pues para mostrar un ejemplo se ha usado el software R y la base de datos de pacientes tanto sanos como enfermos de alguno de los dos tipos de cáncer citados, de próstata o de cáncer de ovarios. Lo que se mide en esta base de datos son características sobre el espectro de masa de proteínas. En particular, se mide este espectro de masas para 10.000 proteínas y se tienen 100 pacientes. Es decir, la matriz X tendría estas dimensiones, 100 por 10.000. Lo que se va a hacer es emplear esta muestra para ajustar las reglas y después con una muestra de validación se va a ver cómo de bien clasifica. Para ver cómo de bien clasifican se ha empleado el porcentaje de clasificación incorrecta. Es decir, una vez que se entrenan los métodos, se pasa la muestra de validación y se ve cuántos de los pacientes que se suponían sanos se clasifican como enfermos, que es lo que recoge la primera línea de la tabla. El caso contrario, en la segunda línea, donde los pacientes que están enfermos se están suponiendo sanos, y la tercera línea es una ponderación de ambas teniendo en cuenta el número de pacientes que hay enfermos y que hay sanos en esta muestra de validación, donde el 56% estaban sanos, el 44% estaban enfermos. De esta forma se puede ver que para implementar la LDA regularizada y la QDA, decir que los problemas que encontré en R, el primero es que no encontré las versiones regularizadas en ningún paquete, es necesario implementarlas manualmente, que además a la hora de invertir las matrices de covarianzas, que son matrices muy grandes porque va a tener una dimensión 10.000 por 10.000, la función solve no funciona bien y necesita recurrir a otras funciones como es la Choldo-Sim, que obtiene la matriz inversa a través de la factorización de Cholesky. Y además que los tiempos computacionales son bastante grandes. Si nos fijamos en la última línea se ve tiempos computacionales que se verán que son grandes en comparación con otras reglas. Además, estas versiones regularizadas no funcionan bien, ya que se ve que lo mejor que se obtiene es casi un 21% con la regla QDA de porcentaje de clasificación incorrecta, lo cual es casi un cuarto de los datos que están mal clasificados. Ante este escenario, lo que se proponen son otras alternativas de algoritmos de clasificación que permitan solucionar este problema. El primero que se propone es emplear una versión regularizada de la regresión logística. La regresión logística lo que se basa es en construir un modelo de regresión donde la variable respuesta es dicotómica. En particular, toma los valores 0 o 1. 0 para un grupo y 1 para el otro. En particular, 0 se va a denotar para el grupo de pacientes sanos y 1 para el grupo de pacientes enfermos. Y se construye el modelo de regresión en base a lo que se suele denominar probabilidad de éxito, que en este caso se corresponde con la probabilidad de que un paciente esté enfermo respecto a las covariables. De esta forma, para ajustar este modelo, si nos fijamos en la expresión que da el logaritmo, lo que sí es necesario estimar es el vector de parámetros beta. Y para estimar este vector de parámetros es necesario resolver el problema de optimización que se muestra al final de todo. El problema de la regresión logística, en el contexto donde P es mayor que N, aparece en que, siguiendo el esquema iterativo para ajustar dicha regresión logística, es necesario invertir una matriz que viene dada por X traspuesta Vx, donde V es una matriz de pesos. Y de nuevo aparece el problema de que esta matriz no es invertible. Por tanto, es necesario recurrir a versiones regularizadas de la misma. Para ello, lo que se hace para que aparezca una versión regularizada de esta matriz es recurrir, en vez de optimizar este problema de aquí, se optimiza este problema, que lo que hace ahora es imponer un segundo término, que viene dado por esto de aquí, que impone una penalización o una regularización, donde viene marcado por el parámetro lambda, que siempre será mayor o igual que 0, en el caso de que fuera igual que 0 no habría penalización de ningún tipo, y según tenga un valor más grande sería una mayor penalización. En particular, se han escogido penalizaciones de tipo ElasticNet, donde estas lo que hacen es juegan con un parámetro alfa que toma valores entre 0 y 1. En el caso de tomar el valor 0 es de tipo L2, que se corresponde con una penalización de tipo Rich. Y en el caso de tomar el valor 1, pues, el caso de tomar el valor 0 es de tipo L1, que se corresponde, de tomar el valor 1 es de tipo L1, que se correspondería con las penalizaciones de la regresión lasso. Y en caso de tomar un valor intermedio, pues jugaría un poco con las dos. De esta forma se puede calcular perfectamente la regresión logística y se solucionaría este problema. Para ello, yo he escogido la librería GLMNet, que permite implementar esta versión regularizada, sin más que decirle que la familia con la que se trabaja es la binomial
y se le puede pasar el valor de alfa que se desee, es decir, hay tanto penalizaciones de tipo L1, L2 o de tipo ElasticNet. Y después varios argumentos que se pueden pasar o no dependiendo de lo que se quiera. Otra opción es emplear técnicas como los K-vecinos más cercanos o K-medias, para los cuales no es necesario realizar ningún tipo de hipótesis distribucional y cuya argumentación es mucho más sencilla. En el caso de K-vecinos, lo que se basa es, una vez fijado el número K, un número entero, por ejemplo, en este ejemplo de la izquierda, si se quiere clasificar el punto naranja en uno de estos tres grupos, en el verde, rojo o azul, se toma el número K igual a 8 y por tanto nos vamos a fijar en los 8 vecinos más cercanos, que es lo que recoge esa circunferencia naranja. Dentro de esos vecinos se cuenta para cada clase cuántos hay, es decir, en este caso tendrían 4 rojos, ya que aquí arriba hay 2 puntos rojos, aunque igual no se aprecia muy bien, 2 azules y 2 verdes, de forma que se clasifica en el grupo que se repite más veces, en este caso en el rojo. Si hubiese empate se podría ir un número impar de puntos o seguir aumentando. Otra opción es recurrir al algoritmo de K-medias, y esto lo que hace es, para clasificar un nuevo punto, donde ahora este se sitúa aquí, se mide la distancia a los centroides de cada una de las clases y se va a clasificar en aquel grupo que diste menos del centroide al punto. Por tanto, en este ejemplo se clasificaría en el grupo azul. Para implementar estas reglas he escogido la librería class y la función KNN para el algoritmo de K-vecinos más cercanos, donde únicamente es necesario pasar el número de vecinos con el cual se quiere calcular, y decir que lo malo que le veo a esta función es que únicamente se puede emplear la métrica Euclides, es decir, si se quieren aplicar otras métricas como una datativa, esto no sería posible. Para los algoritmos de K-medias, por otra parte, se puso la función K-means de la librería stats, donde únicamente habría que introducirle los datos y esta llevaría a cabo todo el algoritmo. De nuevo, tiene el problema de que únicamente vuelve a tener en cuenta sobre la métrica Euclides, así que tener en cuenta otras métricas pues no estaría programado. Por último, la última opción que se propone es la de Support Vector Machines o SVM. Estas lo que se basan es intentar construir una banda que separe lo mejor posible las dos clases, y para ello se recurre a resolver problemas de optimización, teniendo en cuenta dos escenarios. El primero de ellos es el escenario donde las clases se pueden suponer sin solapamiento. Esto viene a decir que las clases son totalmente separables y esa banda va a separar las clases, no hay datos mal clasificados. O un segundo escenario, que es el de clases con solapamiento, es decir, vamos a tener que dejar que algunos datos estén mal clasificados. Esto se va a traducir en que se encuentren en el lado opuesto de la banda que le correspondería. En el segundo caso, se puede controlar este solapamiento a través de esta restricción, donde S en los UI va a ser lo que nos mida lo mal situados que están los datos respecto al lado de la banda en el que deberían encontrarse, y este término constante se puede dar, de forma que podemos decirle que nos haga una banda más ancha o menos ancha, controlando que el número de datos mal clasificados sea mayor o menor. Y la regla de discriminación, en este caso, que va a decidir si un dato pertenece a uno u otro grupo, lo que hace es estudiar el signo de una especie de modelo de regresión. Para ver esto un poco mejor, lo ilustro gráficamente con las clases separables a la izquierda y clases no separables a la derecha, donde se ve que la banda que se construye es esa banda naranja que se muestra por pantalla, de ancho 2n. En el caso de clases separables, hay un lado de la banda donde está una clase y otro lado donde está otra, y en el caso donde se admita solapamiento, se ve que hay datos que distan una distancia positiva al lado, digamos, que deberían estar de la banda, que se está midiendo por los términos epsilon. Por ejemplo, en este caso, únicamente habría 3 datos mal clasificados en el lado incorrecto. Para implementar SVM, he escogido la librería EDIL71 y la función SVM, porque lleva a cabo todo el algoritmo y además tiene en cuenta tanto fronteras de decisión lineales como no lineales. Es decir, en el dibujo únicamente se muestran fronteras de decisión lineales, pero podría haber estructuras no lineales que también se pueden obtener con este algoritmo, se podría programar. Vale, pues si ahora vemos cómo funcionan estos últimos métodos con los datos que se han propuesto anteriormente, de nuevo se usa una muestra de entrenamiento para ajustar los modelos y después una muestra de validación. Se ve que los resultados obtenidos son estos que se muestran.
recordando que lo mejor que se tenía con las versiones regularizadas era con la regla QDA, que había un 21% de clasificación incorrecta. Lo primero que se puede observar, viendo los porcentajes de clasificación incorrecta, tanto de la regresión logística regularizada con distintos parámetros, como de las reglas de K-medias, K-vecinos o SVM, es que los porcentajes de clasificación disminuyen bastante. Es decir, métodos más sencillos consiguen mejores porcentajes de clasificación incorrecta. Y además, los tiempos computacionales se disminuyen muchísimo en comparación con la regla SLDA regularizada y QDA. Se puede ver que da igual qué método se escoja, que mejora las versiones regularizadas, como he dicho, y comparando ambas tablas se ve que el método que mejor está clasificando los datos para este ejemplo es el método de K-vecinos tomando únicamente un vecino. Es decir, y aumentando los vecinos no se consigue mejorar este porcentaje, sino que al revés, se empeora. Esto se podría interpretar de que parece que la mejor forma de decidir si un paciente está sano o enfermo teniendo una información preliminar es ver cómo sería su espectro de masas de sus proteínas y ver a qué paciente se parece más de toda la base de datos con la que contamos. Entonces decidir si está sano o enfermo según se parezca más a un paciente sano o a un paciente enfermo, es decir, por su condición genética. Por último, mostrar algunas de las referencias que se han usado para llevar a cabo un poco más la parte estadística. Y hasta aquí es todo, así que muchas gracias. Nada, ao final, por exemplo, con estas funcións que estás traballando, apañaste. Sí. Non tedes tempos de computación así excesivos. Lo peor que tuve, es decir, las segundas opciones, no me dan problemas. Los tiempos grandes aparecen, son estos, sí, aparecen claro, aquí. Claro, si utilizas este tipo de algoritmos. Pero que Sí. sepas que para os outros algoritmos hai moitas alternativas que están pensadas para moita máis cantidad de datos e de variables e que van máis rápidas. Con estes non tengo problemas. Por curiosidade, por informar, non sei se coñeces, por exemplo, un paquete que ten un entorno gráfico que é o RAPL. No. Ten un entorno gráfico e meteslle este tipo de datos, poderíalos tratar, por exemplo, incluso ali. Entonces, por exemplo, hai outra alternativa máis que é o boosting, que en teoría, bueno, pues podría competir perfectamente co SVM. E xa ten outras rutinas de SVM que permiten, por exemplo, funcións radiais e cosas dese estilo, e non é o millor R, os de Python dicen que R para estas cosas que pode ser algo lento, pero nosotros tamén podemos empregar librerías máis rápidas que haxa por aí adiante. Pero, por exemplo, probaría a xogar con RAPL tamén. Sería o máis fácil. Tomaré el consejo, a ver si se reduce.